El hombre que no es plato de segunda mesa, el señor Héctor Lavoe y su orquesta. Tu amor es un periódico de ayer. Mi gente, hoy vamos a hablar de una historia escalofriante que habla de gloria, adicción y tragedia, la vida del verdadero cantante de los cantantes. En la puerta no hay tiempo para tristeza, vamos cantante. Pero antes de continuar no olviden suscribirse y darle clic a la campanita para más videos. Sin más, comencemos. El día de mi suerte, sé que antes de mi muerte, seguro que mi suerte. Si alguien vivió como cantó, ese fue Héctor Juan Pérez Martínez. El tipo se formó en Machuelo Abajo, un barrio humilde de Ponce donde la vida se aprende a puro golpe. Entonces, de vez en cuando esto cantaba muy bonito. Lo ponían a cantar a veces. Desde chamaquito tenía ese talento natural, una voz nasal, aguda, pero con un sabor que te hacía mover la cabeza sin darte cuenta. A los 16 años dijo: me voy para Nueva York, sin dinero, sin inglés y con la esperanza de que su voz lo sacara del caserío. Y mira, lo logró, pero el precio que pagó fue carísimo. Pero él fue a vivir conmigo a Nueva York. Y estuvo conmigo hasta que se casó, y afortunadamente le fue bien. Al llegar a Nueva York, Lavoe se metió en el ambiente salsero justo cuando eso estaba explotando. Fania Records era el sello del momento, y Willie Colón, ese trombonista flaco con cara de niño serio, estaba buscando un cantante que tuviera calle, sabor y carisma. Nos conocimos como chamaquitos, adolescentes, y fuimos conociendo el mundo juntos. Cuando escuchó a Lavoe, dijo: ese es el tipo. Y no se equivocó. Juntos formaron una de las duplas más explosivas en la historia de la música latina. Entonces él trajo a Héctor y yo no quería a Héctor y Héctor tampoco. Pero mi gente, el éxito es una bendición que puede volverse maldición. Mientras más fama tenía, más se metía en el mundo de las drogas. Héctor se metió en lo más fuerte, lo que te destruye por dentro y te apaga la luz poco a poco. Con ustedes el señor Héctor Lavoe. Y eso empezó a reflejarse en sus shows. Llegaba tarde, a veces ni aparecía, y cuando lo hacía, estaba tan mal que la gente salía molesta. Aún así, cuando abría la boca para cantar, todos lo perdonaban. Se salía por la suya, él se montaba en una tarima y decía lo que le daba la gana. Y el público le gustaba. Willie Colón, que era más disciplinado, no aguantó mucho ese relajo. Entre ellos se formó un revolú tremendo. Willie decía que Héctor no respetaba los compromisos, que la Fania no podía seguir perdiendo dinero por su culpa, y Héctor, por su parte, se sentía traicionado. En una entrevista vieja, él llegó a decir que Willie lo había dejado solo cuando más lo necesitaba. Desde ahí, la relación se rompió. La música siguió, pero la amistad no volvió a ser igual. Y mientras eso pasaba, su vida personal era un despelote. Con su esposa Nilda Pucci Román, la cosa era puro drama. Había amor, sí, pero también celos, infidelidades y peleas fuertes. O sea, es fácil de hablar, pero ponte tú en la posición de la muchacha y... Pucci no era santa, pero tampoco tonta. Ella sabía con quién estaba, y muchas veces trató de salvarlo, pero Héctor estaba en su propio infierno. Eran relaciones con señora, y ella era un poquito fuerte, dominante, y a veces insultaba delante de la... Se rumora que incluso hubo momentos de maltrato. Algunos dicen que Pucci llegó a irse y regresar, todo era un ciclo. Amor y caos. La vida de él, Carmen, la mamá del hijo, la mamá de José, y entre medio por ahí apareció Pucci. Pucci vivió conmigo. Pero eso no era lo único. En ese ambiente salsero, tan machista y tan cargado de ego, empezaron a correr rumores fuertes. Algunos decían que Lavoe tenía relaciones con hombres, que era bisexual, que cantaba muy bien la letra del gran varón de su amigo Willie. Yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. En aquella época eso era tabú, un escándalo. La gente no estaba lista para aceptar algo así, y menos en un género tan de machos. Nunca se confirmó nada, pero el rumor se quedó flotando por años.
Muchos lo mencionan con respeto, otros con morbo, pero nadie puede negar que eso añadió otro nivel de mito a su figura. Y hablando de mitos, hay uno que sigue dividiendo al público, el famoso encuentro con una figura del bajo mundo. Dicen, y mira que esto suena a película, que Lavoe fue contratado para cantar en una fiesta privada de una figura peligrosa, pero cuando su orquesta quiso parar el show antes de lo previsto, el personaje se molestó y no los dejó salir. Que los retuvo en su hacienda y que Héctor logró escapar por la selva o eso dicen. Para una fiesta de unos aquí en Medellín y vinieron y la finca donde tenían que estar era incluso un poco retirada. Pero lo peor estaba por venir. El destino no lo iba a dejar tranquilo. Su hijo mayor, un muchacho de apenas 17 años, murió en un accidente con un arma de fuego. La muerte del hijo fue una cosa que yo creo que lo trastornó a él. Yo creo que más influencia tenía la muerte del hijo que cualquier otra enfermedad que él pudiera tener. Imagínense ese dolor, mi gente. Héctor se vino abajo. Ya no era solo el artista que peleaba contra las drogas, ahora era un padre destrozado. Y a partir de ahí, su salud mental colapsó. Y no ha sido el único cantante tropical en pasar por esa pérdida, puedes ver más historias dolorosas de humanos, cantantes, que perdieron un hijo en un video en nuestro canal. No es fácil perder un hijo. Fue en esos años cuando se dice que contrajo VIH. En aquel tiempo eso era casi una sentencia de muerte, y además, el estigma social era durísimo. La gente lo juzgaba, lo señalaba, sin entender que el hombre ya estaba roto. Yo no sabía que él tenía SIDA. Yo pensé que lo que tenía era que se había estropeado, pero él trató de esconder. Hubo un punto en el que el dolor fue demasiado. Lavoe intentó tomar una mala decisión. Dicen que fue un milagro que sobreviviera. Ya no era el mismo. Su voz, su energía, su sonrisa, todo se había ido apagando. Pero incluso en ese estado, cuando subía a una tarima, la gente lloraba. Porque no estaban viendo al mismo Héctor, estaban viendo a un sobreviviente. Y este año me ha sido un poco malo, que no quiero recordar mucho a la gente, porque yo vine a traerle alegría. Y aquí entre nos, corillo, este es el punto donde uno entiende que la fama no lo cura todo. La Fania lo tenía como una joya, pero también lo explotaba. Muchos dicen que se aprovecharon de su nombre, que siguieron contratándolo aunque sabían que no podía dar un show completo. En esa época, se volvió habitual que la gente dijera Lavoe llegó tarde, y así fue que Rubén Blades y Willy Colón crearon la canción El Rey de la Puntualidad, una burla directa pero con cariño a su fama de impuntual. Siempre estaré con ustedes hasta que a mí me lleven. Pero los rumores nunca se iban. Algunos decían que estaba embrujado, que alguien le había hecho brujería, porque todo lo que tocaba terminaba en tragedia. Su madre había muerto cuando él era un niño, su hijo también, su carrera se desmoronaba, y la enfermedad lo consumía. Era como si el universo le hubiera puesto una maldición. Murió, éramos todos pequeños. Y entre tanto dolor, había momentos de brillo. La estatua en Ponce, los homenajes, el respeto de figuras como Celia Cruz, que decía que Lavoe era el alma de la salsa. Murió la mamá de mi esposa, mi suegra, murió mi padre, murió mi sobrinita, la única que tenía, murió mi único hijo varón. Pero también estaban las noches largas, los escenarios vacíos y los pensamientos oscuros. El público veía al ídolo, detrás había un hombre luchando contra sí mismo. Ya la vida le he enseñado demasiado. Mi gente, antes de continuar, déjenme preguntarles algo, mi gente, ¿ustedes creen que Lavoe fue víctima de la fama o de sí mismo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, suscríbanse, y no se despeguen, porque en la segunda parte viene el desenlace que marcó la historia de la salsa para siempre. Ahí viene la malanga, la cachilanga, viene de Catanga, viene importada tu vez.
Después de aquel intento de mala decisión, mi gente, la vida de Héctor Lavoe nunca volvió a ser la misma. El hombre que una vez hizo vibrar estadios enteros ahora caminaba con dificultad, con la mirada perdida, como si llevara encima el peso de todas sus canciones. Yo soy el cantante más fresco, el X-Rated. A mí me tienen que ver me tienen que ir a ver las personas mayores. En Nueva York, todavía tenía gente que lo quería de verdad. Algunos músicos lo cuidaban, otros solo lo usaban. Y entre tanto caos, seguía apareciendo su esposa, Pucci. A pesar de todo lo vivido, ella seguía cerca. Muchos decían que era amor, otros que era culpa. Pero al final, fue la única que se quedó a su lado cuando todos los demás se fueron. Los más grandes soneros, Héctor Lavoe, para el saludo de Rancancán Latino. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, gracias. Aquí gozando. Como los políticos estos, que hablan más chévere, y cuando están solos dicen más malas palabras que el carajo. Una noche en Queens, el destino volvió a jugarle sucio. Residuos de haberle entrado al humo, provocaron un incendio en su apartamento. El fuego se extendió rápido, y Héctor, sin fuerzas, apenas pudo arrastrarse hacia la ventana. Héctor Lavoe Pérez, el cantante de cantantes, que como ustedes saben, salió vivo de esa. Era como si la muerte lo buscara, y él se negara a entregarse. Sufrió un accidente debido a que su casa en los Estados Unidos cogió fuego y con el tiempo, el VIH fue haciendo lo suyo. Cada mes que pasaba, el cuerpo de Lavoe se iba debilitando. Las entrevistas se volvieron raras, su sonrisa desapareció, y los periódicos ya no hablaban del ídolo, sino del enfermo. Donde regresar y tampoco a nadie quiero ocupar si el destino me vuelve a traicionar. Y ahí, en medio de ese silencio triste, vino otro golpe. Su esposa Pucci murió en un accidente doméstico, justo cuando preparaban una película sobre su vida. Mayor virtud de Héctor Lavoe. Buen sonero, sentido de humor. Fue como si el destino le dijera, ya, Héctor, descansa. Poco después, en un hospital de Nueva York, el 29 de junio, el cantante de los cantantes cerró los ojos para siempre. Cuando yo lo vi era como era muerto. Tenía apenas 46 años, pero su historia parecía la de alguien que había vivido 10 vidas. Se acaba, soy otro humano cualquiera. La muerte de Lavoe sacudió la música latina. Su muerte dejó un vacío enorme. En Puerto Rico, en Nueva York, en todo el Caribe, la gente lloraba como si hubiera perdido a un hermano. No era solo la pérdida de una voz, era la pérdida de una era. La Fania All Stars nunca volvió a sonar igual. Ni Rubén Blades, ni Willy Colón, ni Celia Cruz, nadie llenó ese espacio. Porque Lavoe no era solo un cantante, era un sentimiento. Los homenajes comenzaron de inmediato. En Ponce, le levantaron una estatua que pesa casi 1 tonelada, mirando al mar, como si todavía esperara que lo llamaran a tarima. En los barrios, los discos de vinilo volvieron a girar, y cada esquina del Caribe sonó con sus canciones. Por el escultor puertorriqueño Severo Romero y que tuvo un costo de $60,000. Y mientras tanto, surgían nuevas voces diciendo que la industria lo había explotado. Que lo usaron, que se beneficiaron de su talento hasta el último día, sabiendo que el hombre estaba destruido. Es una verdad incómoda, pero no se puede negar, el negocio de la música no siempre cuida a sus estrellas. Y Lavoe fue prueba de eso. Héctor Lavoe fue un embajador de nuestra cultura alrededor del mundo. Pero también hay algo hermoso en todo esto, mi gente. A pesar de todo el sufrimiento, Héctor dejó una huella imposible de borrar. Él traía gente, él estaba pegado. Héctor era una persona de pueblo. Su legado es tan grande que generaciones nuevas, que ni siquiera habían nacido cuando él murió, hoy cantan sus temas como si fueran nuevos. Porque la salsa, cuando se canta con el alma, no envejece. Rubén Blades, en una entrevista, dijo que escribir El Cantante fue su mejor regalo para Héctor, porque sabía que solo él podía darle vida a esa letra. La puerta, no hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza. Y tenía razón. Cuando Lavoe la cantaba,
no estaba interpretando una canción, estaba confesando su alma. Cada palabra era una verdad. Pero yo sabía que la canción la tenía, sabía que la iba a hacer mejor que yo y le dije a Willy Colón, aquí está la canción. Ahora, que si la canción, que si yo me demoré, que si no la quería dar, yo no me acuerdo de cada canción. Y que la cantó mejor de lo que yo hubiera podido cantar. Su historia ha inspirado libros, películas, tributos y documentales. Pero también ha sido tergiversada. Muchos se quejaron de la película El Cantante protagonizada por Marc Anthony y Jennifer Lopez, diciendo que mostraba más el lado oscuro que su grandeza musical. Y tienen razón, mi gente. Porque Héctor no fue solo tragedia. Fue humor, talento, improvisación y sobre todo, corazón. ¿Se habló la verdad en esa película? Un grado de verdad serían como un 10 o 15%. Hay quienes dicen que Lavoe no murió del SIDA, sino de tristeza. Que su cuerpo aguantó lo que el alma ya no pudo. Y puede ser cierto. Porque cuando uno escucha Todo tiene su final, siente que el tipo ya sabía lo que venía. No hay canción más profética que esa. Como si se estuviera despidiendo del mundo antes de tiempo. Su figura sigue viva en cada tarima donde suena la salsa. Los jóvenes lo imitan, los viejos lo veneran, y los boricuas lo sienten como suyo. Lavoe es parte del ADN del Caribe. Su voz es ese eco que suena en cada esquina, en cada guagua, en cada fiesta. Se acerca la Navidad. Y aunque la historia de Héctor Lavoe esté llena de bochinches, excesos y desgracias, nadie puede negar que fue auténtico. Nunca fingió ser lo que no era. Vivió al límite, amó intensamente, sufrió en público y se rió de sus propios errores. Y eso, mi gente, es lo que lo hace eterno. Cual árbol nuevo, la sabíamos. Así que la próxima vez que escuchen El Cantante, no piensen solo en el artista. Piensen en el hombre que cantaba con el corazón roto, que subía a la tarima aunque no pudiera más, solo para que su gente no se quedara sin música. Muy buenas noches, señoras y señores. Este es un servidor Héctor Lavoe Y ustedes, corillo, déjenme en los comentarios, ¿cuál es la canción de Lavoe que más los toca? ¿Será El Cantante, Todo tiene su final, Periódico de ayer o Aguanilé? Porque cada tema suyo es una historia, y cada historia suya, una lección. Porque como decía el gran Héctor Lavoe, todo tiene su final. Yo soy Herberín, y esto fue El Caribe de Herberín, el canal donde el bochinche también tiene ritmo.